Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Gustavo Medina Tanco, soy el líder del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es un gran placer recibirlos acá en esta pequeña visita virtual en que los vamos a hacer conocer un poquito a qué se dedica nuestro laboratorio, cuáles son nuestros objetivos. Les vamos a mostrar pues algunas de las muchas cosas que hacemos para espacio, para la estratosfera, y también vamos a tratar de que conozcan a algunas de las muchas personas que trabajan y han trabajado a lo largo de los años para hacer de LINX y de sus proyectos una realidad. Nuestro laboratorio tiene dos grandes líneas de acción y por lo tanto dos grandes objetivos. Por un lado trabajamos en ciencia básica en lo que es el área que tiene un nombre bastante raro, se llama astropartículas, ¿sí? Pero básicamente es estudiar las partículas más energéticas que llegan desde el universo hasta la Tierra. Esa es una de las áreas que se llaman como de frontera en la física y en la astrofísica. ¿Qué quiere decir de frontera? Pues que poco sabemos, que tenemos más incógnitas de lo que realmente sabemos. Por ejemplo, de esas partículas no sabemos ni qué son, ni desde dónde vienen, solo sabemos que tienen energías muy altas, las más altas en el universo. Entonces, dentro de esa área hacemos tanto teoría o fenomenología, que quiere decir tratar de entender cómo juntar los datos que se miden con diferentes modelos de qué podrían ser esas partículas o las regiones del universo por las cuales viajan y las cuales se producen. Y por el otro lado trabajamos también en lo que es la parte experimental. Es decir, como ustedes saben, la ciencia se tiene que basar en mediciones. Hay que medir para que después podamos hacer teorías y tratar de entender el universo y la realidad, ¿sí? Para hacer esas mediciones se necesitan construir instrumentos. En el caso de estas partículas de muy alta energía, hoy esos instrumentos que tenemos funcionan en el suelo, en la superficie de la Tierra, pero los queremos llevar al espacio porque desde el espacio se puede hacer muchísimo mejor eso. Para eso somos parte de una colaboración internacional muy grande que se llama GEMEUSO, que tiene más de 17 países y con las cuales se está desarrollando lo que serían los instrumentos de esta nueva generación para trabajar en el espacio. Para eso se hacen lo que se llaman prototipos, porque los instrumentos que van a ir al espacio finalmente para observar esas partículas son muy grandes, son muy caros y tienen tecnologías que todavía no se han terminado de desarrollar. Entonces, para terminar de desarrollarlas hay que hacer estos prototipos, ¿sí? Que son instrumentos más pequeños. Algunos van al espacio, pero otros van a la estratosfera, y ahí se van probando todas estas tecnologías y desarrollándolas, y al mismo tiempo se va comenzando a hacer un poco de ciencia también con esas partículas. Nosotros hemos participado a lo largo de los últimos 15 años de toda una serie de desarrollos de esos prototipos, ¿sí? Por ejemplo, son telescopios grandes de media tonelada o de 4 toneladas y media, que hemos hecho bajo la coordinación de la Agencia Espacial Francesa en un caso, o como este que está acá, de la NASA, y en los cuales nosotros hemos colaborado con tecnología, con modelado, ¿sí? Y hemos participado activamente en todas las fases de desarrollo de esos instrumentos. Por ejemplo, un instrumento que se lanzó desde Nueva Zelanda ya en 2017, y inclusive este año, hace unos 3 meses, se lanzó otro instrumento más grande todavía también con la NASA de estos. Estos instrumentos no van al espacio, van en globos. Esto es solo una maqueta, entonces este globo se ve relativamente chico, ¿sí? Este instrumento es muy grande, ¿sí? Tiene 5 o 6 metros de altura. Y estos globos tienen 200 a 220 metros de diámetro, mucho más grandes que un estadio de fútbol, ¿sí? Otras cosas que hacemos, por ejemplo, para desarrollar lo que es tecnología espacial que tiene una utilidad directamente para nosotros aquí en México, en cosas que no necesariamente son ciencia. Imagínense que yo voy a construir algo nuevo para llevar al espacio. Si yo lo llevo al espacio directamente, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede fallar porque estoy haciendo algo nuevo. Y si falla, lo que a mí me gustaría idealmente es entender por qué falló, qué es lo que falló, para poder resolverlo para la próxima misión que vaya a realizar. Eso quiere decir que tendría que hacer varios vuelos al espacio, pues fracasando, porque eso es parte de ese proceso de aprender,
hasta que consiga resolver todos los problemas y mandar finalmente pues, una misión que consiga realizar el objetivo que nos habíamos propuesto. Pero eso tiene un problema y es costo, porque ir al espacio sale muy caro. Entonces, esa es una forma de hacerlo, pero es una forma cara. Otra forma más barata es, para esas pruebas de validación, es no ir hasta el espacio directamente, que es todo lo que está definido más allá de 100 kilómetros de altura, sino ir a la estratosfera. A más o menos 30, 35, 40 kilómetros de altura, tenemos condiciones que son semejantes a las del espacio. De hecho, en muchas de sus características son casi idénticas, ¿sí? Y eso se le llama subespacio. Entonces, para eso hacemos misiones estratosféricas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues generamos como si fuera un laboratorio dentro del cual uno puede poner lo que quiere probar, ¿sí? Y ese laboratorio lo acobija, le da energía, le da comunicaciones, lo mide, etc., para que nosotros podamos validar si eso está funcionando bien, si tiene un problema, identificar el problema, con la gran ventaja de que mientras que cuando yo mando algo al espacio, eso se pierde, yo nunca lo puedo recuperar porque después caerá y se quemará en la atmósfera. Cuando yo lo mando eso a la estratosfera, eso cae en paracaídas después a la Tierra, yo lo puedo recuperar, hacer un análisis, ¿sí? Como si fuera forénsico de qué es lo que salió mal, arreglarlo, mejorarlo y volverlo a volar y así hasta que funcione. Y eso es muchísimo más barato. Aquí tenemos dos ejemplos de esos laboratorios. Esto es lo que se llama Atón y esto es como si fuera un pequeño laboratorio que puede llevar cualquier carga útil que nosotros queramos validar, ¿sí? Pueden ser materiales, componentes o subsistemas que hacen diferentes cosas en particular para otro equipo mayor espacial y que tiene que tener una masa de hasta 4 kilogramos, eso lo puedo llevar hasta la estratosfera y probarlo ahí y recuperarlo. Si necesitamos algo más grande, tenemos este otro laboratorio. Todos estos son equipos desarrollados por nosotros. Este es otro laboratorio y con este podemos probar cargas de hasta 50 kilogramos de peso. Este satélite, que se llama NanoConnect 2, esto es lo que se llaman nanosatélites, ¿sí? Son satélites chicos. Este satélite NanoConnect 2 fue enteramente diseñado y desarrollado en México. Fue validado con otro satélite que se llamó NanoConnect 1, que nosotros también fabricamos y lanzamos hasta la estratosfera en el estado de Hidalgo. Y finalmente a este satélite sí ya lo lanzamos al espacio. Este fue lanzado en febrero de 2021 desde la India, ¿sí? Usando cohetes de la Agencia Espacial Hindú, de ISRO. El siguiente satélite que estamos realizando, que es este, que es mucho más grande y más complejo, es este que se llama NanoSway, ¿sí? Donde el nano viene de que es un satélite chiquito y el SWAY viene de juntar esto, SW, que quiere decir Space Weather, o sea, clima espacial, y AI, que quiere decir Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Entonces, y ahí les explicaré por qué ese nombre. Este satélite, que tiene paneles solares desplegables para poder aumentar su área y tener más energía solar, tiene como carga útil un detector de partículas, ¿sí? También desarrollado por nosotros aquí en el laboratorio, que es un detector basado en algunos componentes que no se han usado todavía para espacio, que lo vamos a usar por primera vez casualmente para validar su uso también allí, que se llaman fotodetectores de silicio, ¿sí? Y con ellos va a observar partículas que vienen, por ejemplo, del Sol, con el viento solar, sobre todo cuando tenemos tormentas solares, y que se atrapan en lo que es la magnetósfera de la Tierra, ¿sí? Esas partículas son las que cuando tenemos tormentas solares nos provocan problemas en las telecomunicaciones, en las líneas de transmisión eléctricas, o que les pueden causar daños a satélites, ¿sí? Inclusive destructivos. Entonces este satélite va a medir eso. Aparte de eso también tiene una cámara multiespectral, que quiere decir que observa en muchas frecuencias diferentes la luz que viene de la Tierra. Eso es para observación de la Tierra. Eso se puede utilizar, por ejemplo, para aplicaciones de agricultura, ¿sí? Observar en todas esas frecuencias nos permite saber si tenemos pestes en los cultivos, si los cultivos están estresados, si les faltan agua, nutrientes, ¿sí? También son observaciones que son importantes para todo lo que sea
sustentabilidad y comprensión y mitigación de lo que es cambio climático. Colmena es esencialmente un conjunto de 5 microrobots que ustedes pueden ver acá, son esos circulitos negros que yo les voy a mostrar en detalle, ¿sí? Y que vamos a enviar a la Luna próximamente, ¿sí? Donde próximamente quiere decir muy probablemente va a despegar en el último trimestre de 2023, en algún momento entre octubre y diciembre. Estos robotcitos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene 12 centímetros de diámetro y tiene una masa de 57 gramos. ¿Sí? Fíjense que tiene 2 rueditas, tiene 2 patines, uno adelante y atrás, para poder desplazarse sobre el regolito lunar, que es el polvo que hay en la Luna. Tiene paneles solares, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Esto es para que, independientemente de que se den vuelta en la Luna, puedan seguir vivos y trabajando. ¿Sí? Y adentro tienen toda una serie de electrónica para procesar datos, navegar, tomar decisiones, hacer mediciones. ¿Sí? Tienen sensores, etc. Y fíjense que los paneles solares son un poco curvos, eso es porque son flexibles, casualmente para poder sobrevivir sin romperse a las vibraciones del cohete en el lanzamiento o durante el alunizaje o al impacto sobre la superficie lunar al ser desplegados. Todos estos robotcitos, ¿sí?, tienen que llegar a la Luna dentro de algo, ¿sí?, contenidos. Entonces, para eso, ellos van dentro de esta estructura, que es como un contenedor. Fíjense que se parece, cuando está cerrado, como un paquete de galletas con todas las galletitas acomodadas, ¿sí? Esto que ven ustedes es una cubierta que se cierra. Y eso es también, incluye también, ya lo vamos a ver dentro de un ratito más detalle, un mecanismo para depositarlos, para lanzarlos sobre la superficie de la Luna. Y ustedes pueden ver aquí en la base también toda una electrónica, ¿sí?, que sirve para hacer comunicación entre los robots y esta estructura cuando están en la Luna, para procesar los datos ahí, comprimirlos, etcétera, para mandarlos a la Tierra, ¿sí?, y también para controlar todo ese sistema de despliegue cuando vayan a la Luna. Todo esto que ustedes ven acá, ¿sí?, los robotcitos dentro de ese cilindro que los contiene, más este sistema de despliegue, que es esa especie de resorte con brazos que ustedes ven ahí, que es como una catapulta, más la electrónica, todo eso va instalado en una nave que los va a llevar a la Luna. Esa nave ustedes la pueden ver acá y se denomina Peregrine, la hace una empresa que se llama Astrobotic de Estados Unidos. Fíjense que esa nave, que se parece con las naves Apolo, ¿no?, tiene 4 patitas, tiene motores abajo, ¿sí?, tanques de combustible acá arriba, solo que aquí no va gente, solo van instrumentos, ¿sí? Esto lo hace una empresa privada, ¿sí? Pero acá también hay cargas de la NASA. La NASA es un pasajero más como nosotros. También hay otras cargas de la Agencia Espacial Alemana, DLR, de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, etc. ¿Sí? Pero ahí vamos nosotros. Y todas las cargas útiles, los pasajeros que van a hacer ciencia, etc., van ubicados en ese como balcón que circunda la nave, ¿sí?, en su cintura. En ese balcón, ahí estamos nosotros. Toda esta estructura que vimos hace un rato es esa estructurita blanca que va allí en plástico. Eso es colmena, ¿sí? Y así va instalada allí arriba, ¿sí? Ahí pueden ver hasta los robotcitos. Y ahí se la ve con la cubierta abierta. Eso es básicamente cómo estaría en el momento en que van a ser lanzados los robotcitos a la Luna, ¿sí? Todo eso es una catapulta. ¿Para qué? Fíjense que los robots están ahí arriba, pero yo, una vez que llegue a la Luna, no los quiero ahí arriba, los quiero sobre la Luna. Y no hay ningún ser humano para bajarlos. Tiene que haber algún mecanismo que los baje. Ese mecanismo es una catapulta, ¿sí?, que los va a eyectar y los va a arrojar a más o menos unos 10 metros de distancia de la nave lunar, para que comiencen a hacer todas sus funciones, que básicamente son probar que pueden navegar, que pueden comunicarse, y van a hacer una serie de mediciones también de lo que es ese polvo muy finito de la Luna, que está flotando, ¿sí?, muy cerca de la superficie lunar
y que a nuestros robotcitos que son tan chiquititos los afecta mucho. Ahora, esto que les he mostrado es básicamente lo que más nos focaliza en todo lo que es el sector espacial. Pero no quiere decir que no trabajemos un poquito más en otras áreas. También Lynx aprovechó sus capacidades del sector espacial para tratar de volcarlas de una forma más directa a la sociedad y en esa emergencia. Trabajamos en hacer aplicaciones, por ejemplo, para seguir y caracterizar la distribución del virus geográficamente. Realizamos instrumental para recoger virus del aire, en aerosoles, en partículas de la respiración, por ejemplo, en salas de terapia intensiva y de tratamiento de pacientes de COVID. Y también nos dedicamos, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, a diseñar y realizar ventiladores que de hecho fueron aprobados por varias etapas de su proceso de certificación, por CONACYT, en buena medida por la COFEPRIS también, ¿sí? Buena parte del proceso en la COFEPRIS, aunque no completo, ¿sí? Y desarrollamos entonces también una pequeña área de instrumentación biomédica en nuestro laboratorio, ¿sí? Hoy en día esa área la mantenemos básicamente como un área de formación de recursos humanos y experimentación. Entonces nos hemos reducido, por ejemplo, a lo que es en este momento el estudio y la caracterización de la posibilidad de utilizar turbinas para la producción de flujo en ventilación humana, ¿sí? En ventilación invasiva, que es la más compleja. Y para eso tenemos estudiantes que trabajan en eso, no solo de la UNAM, sino también, por ejemplo, del Politécnico, y también tenemos inclusive alumnos de otras universidades del país, ¿sí? No solo es construir las cosas, sino que también tienen que ser validadas para que sepamos que van a funcionar efectivamente en ambientes que son muy, muy diferentes de los ambientes que tenemos acá en la Tierra. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Luna, pues tenemos que verificar, por ejemplo, cómo se comportan la electrónica y la mecánica en el polvo de la Luna, que es el regolito lunar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una muestra, ¿sí?, en esta cámara, de lo que es un polvo que se llaman simulantes del regolito lunar, que es muy, muy parecido con el polvo que hay en la Luna, ¿sí? De hecho, tenemos diferentes calidades, diferentes tipos de esos simulantes, porque no podemos simular completamente las características del polvo lunar en un único simulante, ¿sí? Este es de los más sofisticados que tenemos, ¿sí? Pero después también tenemos otras piscinas más grandes con 16 toneladas de regolito para ver lo que es navegación, por ejemplo, de los robots, mientras que acá vemos detalles de la interacción del polvo con los motores o con las ruedas. Otra cosa muy, muy importante es que en el espacio, ¿sí?, ya sea en el espacio exterior, lo que se llama un espacio cislunar o en el espacio orbital, o sobre la superficie de la Luna, no tenemos atmósfera. Como no tenemos atmósfera, primero que estamos al vacío, ¿sí? Eso ya quiere decir que la presión sobre todos los componentes, partes electrónicas y mecánicas es diferente que acá en la Tierra. Pero por otro lado también, al no tener una atmósfera, la conducción del calor y la disipación del calor que se genera dentro de los instrumentos es completamente diferente, ¿sí? Se hace más por procesos que se denominan radiativos, ¿sí? Y no hay, por ejemplo, lo que es la conducción en aire o la convección que tenemos en aire para transferir calor. Eso quiere decir que yo diseño un equipo acá para la Tierra y lo quiero llevar al espacio, muy probablemente se va a quemar directamente, ¿sí? Lo tengo que diseñar no para aquí, sino para el espacio. Y eso quiere decir que lo tengo que poner al vacío y someterlo a condiciones similares de iluminación del sol o de sombra para ver cómo se comporta. Eso se hace en cámaras de vacío como esta, donde yo tengo fuentes de luz. Esta fuente es muy, muy fuerte, no un foquito normal, que puede simular la radiación del sol sobre un equipo. Asimismo, puedo usar nitrógeno líquido, por ejemplo, para enfriar todo y simular las bajas temperaturas del espacio. Todo esto, obviamente, yo puedo poner mis equipos acá para ser validados. Después se cierran estas campanas y se lleva vacío.
Y yo puedo simular acá, hacer oscilar la temperatura como oscilaría cuando esté en el espacio navegando o dando vueltas en torno a la Tierra, o sea, calentarlo, enfriarlo, etc. Pero aparte de eso yo tengo que ver todo lo que está pasando aquí en la electrónica y medirlo con sensores, y para eso yo tengo que sacar todas esas señales desde el vacío y los voy a llevar a equipos como estos, donde todas esas señales pueden ser analizadas para ver cómo eso está funcionando, cómo se comporta y cambiar su diseño. Otra cosa muy importante es que en algún momento tenemos que construir finalmente el equipo que va a ir al espacio, a la Luna, por ejemplo, o a una órbita, ¿sí? Un satélite. Si vamos a construir eso, tenemos que garantizar que todo eso va a estar muy limpio, que no va a haber nada de polvo ahí adentro. ¿Por qué? Porque si hubiera polvo o una pequeña hilachita o algo así, abajo de un microprocesador, por ejemplo, cuando salgamos de la atmósfera terrestre y empecemos a viajar y vamos a estar en el ambiente de microgravedad, esas partículas de polvo, ¿sí? O fibras se pueden levantar y flotar y depositarse en cualquier lugar. Por ejemplo, entre dos patitas o dos conductores de un microprocesador y quemarlos. O sea, una particulita de polvo puede hacer con que se pierda toda la misión. Entonces, a lo que hagamos hay que construirlo en un ambiente muy limpio. Y para eso se utilizan salas limpias. Sobre todo tenemos que hacer también muchísimos cálculos y simulaciones numéricas para ver problemas térmicos, problemas de cargas electrostáticas, problemas de resistencia estructural mecánica y por supuesto también lo que es el diseño y desarrollo de electrónica, entre otras muchas áreas. Entonces aquí en estos espacios se realizan pues todas esas tareas. Y eso en nuestro laboratorio en LINC es realizado por alumnos. De hecho, por ejemplo, solamente en la misión lunar, en los 6 años que llevó a desarrollarla, más de 250 alumnos trabajaron para volverla a una realidad, ¿sí? Mi nombre es Mayra, soy de la ICIME Zacatenco y estoy aquí en LINX haciendo una tesis de licenciatura de un sistema de monitoreo para una cámara de termovacío. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Rodríguez, estoy trabajando aquí en LINX, vengo de la Facultad de Ciencias, estoy estudiando la licenciatura en Física y en este momento estoy haciendo mi tesis en Dinámica Orbital. Hola, yo soy Ernesto Noel López Guzmán, soy estudiante de maestría de Ingeniería y colaboro aquí en LINX ayudando a hacer instrumentación espacial. Hola, ¿qué tal? Soy David Padilla Medina, estoy estudiando un doctorado en el posgrado de la Facultad de Ingeniería y estoy colaborando en el Laboratorio de Instrumentación Espacial en el Instituto de Ciencias Nucleares en el proyecto NanoSWI, que es un CubeSat. Hola, soy Juan Carlos Sánchez Balanzar, técnico académico del Laboratorio de Instrumentación Espacial. Aquí se desarrolla la instrumentación de la electrónica de los detectores y satélites que se desarrollan en el instituto.